Horacio Quiroga, maestro del cuento latinoamericano, nos sumerge en un relato donde el horror y la locura se entrelazan con la realidad. El espectro no es solo una historia de apariciones, sino un descenso a los abismos de la mente humana, donde la culpa y el miedo se convierten en sombras que nunca nos abandonan. A través de una narración envolvente y oscura, Quiroga nos muestra que, a veces, los espectros no provienen del más allá, sino de los secretos que arrastramos con nosotros. Adéntrate en este relato donde lo sobrenatural y lo psicológico se funden, desdibujando la línea entre la vida y la muerte. Capítulo 1. Un regreso inesperado. El tren avanzaba con pesadez, como si arrastrara siglos de historia en sus ruedas de hierro. La tarde caía con una lentitud insoportable, y el cielo, cubierto de nubes densas, parecía presagiar tormenta. El humo de la locomotora se deslizaba entre los árboles como un espectro errante, difuminando la línea entre la realidad y el sueño. A través de la ventanilla, Julián Vallejos observaba el paisaje con una mezcla de melancolía y recelo. Sus ojos, hundidos por las noches de insomnio, recorrían los campos que se extendían hasta el horizonte, los mismos que había visto por última vez en su juventud. Volvía después de años de ausencia, arrastrado por una fuerza que no terminaba de comprender. Había jurado no regresar, pero el pasado siempre encuentra la manera de volver, como una sombra que se alarga con el tiempo. El traqueteo del tren le resultaba hipnótico. En su mente, los recuerdos emergían con la claridad de un espejo recién limpiado. Veía el caserón donde creció, los pasillos interminables que parecían murmurar secretos, las tardes de lluvia en las que su madre le leía historias junto a la chimenea, y la silueta severa de su padre, siempre envuelto en un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Pero sobre todo, recordaba aquella noche. La noche en que todo cambió. Un silbato agudo lo sacó de sus pensamientos. El tren reducía la velocidad, anunciando la inminente llegada al pueblo. Julián exhaló un suspiro largo y tembloroso. Se preparó para lo que estaba por venir. Cuando el vagón se detuvo, descendió con cautela. La estación estaba casi desierta. Solo un par de faroles parpadeaban, proyectando sombras distorsionadas sobre el suelo de piedra. Un anciano de rostro curtido y mirada vacía encendía las lámparas del andén con movimientos lentos, como si cada chispa encendiera también un recuerdo olvidado. Julián miró a su alrededor. Todo seguía igual, pero al mismo tiempo, todo parecía distinto. Las calles empedradas, las casas de madera con techos inclinados, el sonido lejano de los grillos que rompían la quietud. La única diferencia era el peso del tiempo, que parecía haber caído sobre el pueblo como una maldición. Caminó con paso inseguro por la avenida principal. A cada paso, el aire se hacía más denso, como si la memoria misma del lugar lo envolviera. Sabía que al final de aquella calle lo aguardaba la casa. Su casa. O lo que quedaba de ella. Al llegar, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La casona se erguía ante él como una bestia dormida, cubierta por un manto de hiedra que trepaba por sus muros agrietados. Las ventanas estaban cerradas, pero tenía la impresión de que algo, o alguien, lo observaba desde la oscuridad del interior. Empujó el portón de hierro, que rechinó con un sonido lastimero. El jardín estaba descuidado, cubierto de maleza y hojas secas. Avanzó con cautela, esquivando las ramas que parecían retenerlo como dedos espectrales. Frente a la puerta principal, dudó. Las llaves pesaban en su mano, frías y oxidadas por el tiempo. Un nudo se formó en su garganta. Respiró hondo y giró la cerradura. El interior de la casa estaba impregnado de un olor rancio, mezcla de humedad y madera podrida. El aire parecía más denso dentro que fuera, como si las paredes hubieran atrapado cada suspiro, cada palabra pronunciada en el pasado. Encendió un fósforo y la débil llama proyectó sombras grotescas en las paredes. La sala principal estaba cubierta de polvo. Los muebles, cubiertos con sábanas blancas, parecían fantasmas inmóviles que esperaban su regreso. Caminó despacio, dejando que sus dedos recorrieran la superficie de la gran mesa de roble, donde tantas veces cenó en silencio bajo la mirada estricta de su padre. Cada objeto, cada rincón de aquella casa era un eco de su infancia. Pero algo había cambiado. No solo el paso del tiempo, sino algo más profundo, más siniestro. Una presencia invisible que se sentía en el aire, en el crujido de la madera, en el murmullo del viento que se colaba por las rendijas. Subió lentamente la escalera. El silencio era abrumador.
Cada peldaño crujía bajo su peso, rompiendo la quietud con un sonido que se prolongaba más de lo debido, como si alguien más lo siguiera. Llegó al pasillo del segundo piso. Las puertas cerradas a ambos lados parecían guardar secretos largamente olvidados. Su habitación estaba al fondo, la única con una ventana que daba al viejo jardín. Avanzó con el corazón golpeando su pecho, sintiendo que algo, o alguien, lo vigilaba. Al abrir la puerta, el aire de la habitación lo golpeó con fuerza. Un viento helado, imposible en una casa cerrada por tanto tiempo, lo envolvió de inmediato. La luna, oculta tras las nubes, dejó filtrar un rayo de luz que iluminó la cama polvorienta, la estantería cubierta de libros envejecidos, y en la esquina, algo más. Julián se quedó inmóvil. En la penumbra, una silueta se dibujaba en el rincón de la habitación. Al principio, creyó que su mente le jugaba una mala pasada, que era solo una sombra proyectada por la tenue luz del exterior. Pero entonces, la figura pareció moverse, apenas un poco, como si respirara. Un escalofrío le recorrió la espalda. Retrocedió un paso, pero el suelo crujió bajo su peso y, en ese instante, la silueta giró la cabeza. Los ojos, si es que eran ojos, reflejaron un brillo opaco, un destello imposible en una oscuridad tan densa. Julián sintió que su sangre se helaba. La figura no se movió, pero su presencia era abrumadora. Un olor rancio, de tierra húmeda y encierro, llenó la habitación. Y entonces, la silueta avanzó. Julián intentó gritar, pero su voz quedó atrapada en su garganta. No estaba solo. Y lo que fuera que lo esperaba en la oscuridad, sabía que él había regresado. Capítulo 2. El susurro en la oscuridad. El aire de la habitación se volvió espeso, casi tangible. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido en aquel instante, en el que Julián y la sombra se enfrentaban en un silencio aterrador. Sus piernas temblaban, pero su cuerpo permanecía inmóvil, paralizado por un pavor primitivo, el mismo que experimenta un niño al descubrir que los monstruos bajo la cama existen. La silueta, apenas perceptible en la penumbra, dio otro paso. El crujido de la madera resonó con un eco distorsionado, como si el sonido proviniera de una profundidad imposible, de un abismo que no pertenecía a aquel mundo. Julián sintió como el aire frío se filtraba en su piel, hundiéndose hasta sus huesos. Intentó retroceder, pero sus pies parecían anclados al suelo. En su mente se repetía la misma pregunta: ¿estoy soñando? Pero el olor rancio, la presión en su pecho y el escalofrío en su espalda le confirmaban que aquello era real. Entonces, la silueta habló. No fue una voz humana. No fue un sonido común. Fue un murmullo rasgado, como el viento que se cuela entre grietas, como la voz de un moribundo que intenta recordar su nombre. Julián no entendió las palabras, pero sintió su significado en lo más profundo de su ser. «Volviste», susurró la sombra. Fue apenas un aliento de sonido, pero su eco se extendió por la habitación como una onda invisible, estremeciendo cada partícula de polvo suspendida en el aire. Julián finalmente logró moverse. Retrocedió hasta golpear la pared con la espalda. Su respiración era agitada, su pecho subía y bajaba con rapidez, como si acabara de correr una maratón. La sombra se detuvo. No avanzó más, pero tampoco se desvaneció. Se quedó allí, en la penumbra, observándolo. Julián sintió una presencia a sus espaldas. Un aliento helado recorrió su nuca. Su piel se erizó con la certeza de que no era solo la figura frente a él la que lo acechaba. Había algo más. Algo que no podía ver, pero que se encontraba muy cerca. «¿Quién eres?», logró preguntar, con un hilo de voz. El silencio fue la única respuesta. Y entonces, la vela sobre la mesa se encendió sola. Julián jadeó, sin poder apartar la mirada de la pequeña llama que titilaba en la penumbra. La luz reveló la silueta con más claridad, una figura alta y delgada, envuelta en sombras que parecían moverse por sí solas, como si no obedecieran las leyes de la naturaleza. Pero lo más aterrador no era su forma, sino su rostro, o la ausencia de él. Donde deberían estar los ojos, la nariz y la boca, solo había un vacío opaco, una mancha oscura que parecía absorber la luz. Julián sintió náuseas. Su estómago se revolvió como si una mano invisible lo hubiera apretado desde dentro. En un acto desesperado, cerró los ojos con fuerza. Quizás si los mantenía cerrados, todo desaparecería. Quizás solo era un producto de su mente. Pero cuando los abrió,
La silueta ya no estaba en la esquina. El silencio se hizo aún más profundo. Demasiado profundo. La habitación ya no tenía los sonidos normales de una casa vieja. No se escuchaba el viento, ni el crujir de la madera, ni siquiera el latido de su propio corazón. Era como si el mundo entero hubiera sido envuelto en un vacío insondable. Y entonces, sintió un peso sobre su pecho. Como si algo invisible se hubiera posado sobre él. Como si dedos largos y fríos se cerraran alrededor de su garganta. Julián intentó gritar, pero no pudo. El aire le faltaba. Sus pulmones ardían. Y justo cuando creyó que iba a desmayarse, la presión desapareció de golpe. Julián cayó de rodillas, tosiendo y jadeando. La vela seguía encendida, arrojando sombras temblorosas en las paredes. Pero ahora, la habitación estaba vacía. Se llevó una mano al cuello. Su piel ardía, como si realmente lo hubieran estado estrangulando. Miró a su alrededor, buscando alguna señal de la sombra. Nada. Pero algo le decía que no estaba solo. Que nunca lo había estado. Y que ahora, algo sabía que había regresado. Algo que llevaba mucho tiempo esperando. Julián se incorporó con dificultad. Su cuerpo estaba débil, como si le hubieran arrebatado parte de su energía vital. No podía quedarse allí. Tenía que salir de la casa. Salió de la habitación y bajó las escaleras apresuradamente, sin importarle el crujido de los escalones. Su respiración era errática, sus manos temblaban. Al llegar a la puerta principal, giró el picaporte con fuerza. Pero la puerta no se abrió. Estaba cerrada. Tragó saliva. Había dejado la puerta abierta al entrar. Su corazón latía con furia. Giró la cerradura una vez más. Nada. Y entonces, desde la oscuridad del pasillo, escuchó la voz. Un susurro bajo, apenas un murmullo. No puedes irte. Julián se quedó helado. La sombra no solo sabía que había regresado. Sabía que ahora le pertenecía. Capítulo 3. La marca del espectro. Julián golpeó la puerta con desesperación. Sus nudillos impactaban contra la madera con una fuerza frenética, pero el sonido apenas se disipaba en la densidad de la casa. Era como si las paredes absorbieran todo, como si el lugar se tragara el ruido, robándole el eco. El susurro seguía allí. No venía de un solo punto, sino que lo rodeaba, reptando entre las sombras, moviéndose como un espectro invisible que se deslizaba entre las grietas de la realidad. No puedes irte, volvió a escuchar. El tono era más nítido esta vez. No era un simple murmullo, era una certeza. Una sentencia. Julián sintió un temblor en las piernas. Un sudor frío resbaló por su sien mientras sus ojos buscaban, desesperados, una salida alternativa. La casa parecía más grande, más oscura. Cada rincón se alargaba, cada sombra adquiría profundidad. Era como si el espacio mismo se deformara a su alrededor. Corrió hacia la ventana. Con ambas manos, intentó abrirla, pero estaba sellada. No solo cerrada con tranca, sino imposible de mover, como si el vidrio y la madera hubieran sido fundidos en una sola pieza. Un jadeo de desesperación se escapó de su boca. Fue entonces cuando sintió el dolor. Era un ardor profundo, un latigazo invisible que recorrió su espalda, como si un hierro al rojo vivo lo hubiera marcado en la piel. Gritó. Cayó de rodillas. Su cuerpo entero convulsionó con el espasmo. La sensación no era solo física. Era algo más. Algo que se hundía en su carne, en su sangre. Como si alguien estuviera imprimiendo en él una marca indeleble. Entre el dolor y el mareo, bajó la mirada. Y vio su brazo. La piel había cambiado. Justo en la muñeca, un símbolo apareció grabado en su carne. No era un simple rasguño, sino un diseño antiguo, retorcido, con líneas curvas que se entrelazaban como raíces enredadas. Parecía una espiral, pero a medida que la miraba, el dibujo cambiaba. Era imposible de describir, como si su forma se retorciera dentro de su mente. Julián sintió que algo dentro de él se desgarraba. Su respiración se volvió errática. Un eco surgió en su cabeza. Una voz que no le pertenecía. Ahora eres parte de la casa. Cerró los ojos con fuerza. Intentó luchar contra el pánico, contra la sensación de ser tragado por una entidad mucho más grande que él. Pero cuando volvió a abrirlos, ya no estaba en la entrada.
La casa lo había llevado a otro lugar. Julián se encontraba en un pasillo que no recordaba. Las paredes eran de madera oscura, cubiertas con un tapiz polvoriento que olía a humedad y muerte. Las lámparas de aceite emitían una luz tenue, oscilante, como si una corriente invisible de aire las meciera. No había puertas. No había ventanas. Solo el pasillo, interminable, sumergido en una penumbra densa. Dio un paso adelante. El suelo crujió bajo su peso, pero el sonido parecía lejano, amortiguado. Dio otro paso. Algo se movió al fondo del pasillo. No vio qué era. Solo notó la ligera variación en la penumbra, una sombra que se fundía con la oscuridad misma. Se quedó quieto. La sombra también. Y entonces la escuchó. El susurro. Más fuerte. Más cerca. Pero esta vez, no venía de un solo punto. Venía de todas partes. Los muros parecían respirar, exhalando una brisa helada que erizaba su piel. El tatuaje en su muñeca ardió de nuevo, como una advertencia. La sombra avanzó. No tenía forma definida. No era un hombre, ni una mujer, ni una criatura. Era una mancha, una figura sin rostro que flotaba, que se arrastraba con un movimiento lento y denso, como el humo negro de un incendio. Julián quiso retroceder, pero sus pies estaban clavados al suelo. Los susurros aumentaron. Palabras ininteligibles, antiguas, palabras que su mente reconocía aunque nunca las había escuchado antes. Yo no debería estar aquí, balbuceó. Pero la sombra no se detuvo. Cada segundo que pasaba, la oscuridad en el pasillo se hacía más profunda, más tangible. Como si la luz fuera devorada, como si el mundo se estuviera encogiendo en torno a él. Y entonces, la sombra habló. No fue un simple susurro esta vez. Fue un eco. Un lamento que resonó en lo más hondo de su cráneo, vibrando en su columna vertebral. Tu alma es la llave. Julián sintió que el aire le faltaba. Su pecho se comprimió, como si un peso invisible lo aplastara. Cayó de rodillas, jadeando, tratando de aferrarse a algo, pero el suelo parecía volverse blando, como si estuviera hundiéndose en la nada. No. El tatuaje en su muñeca ardió con más intensidad. Y en un parpadeo, todo cambió. El pasillo desapareció. El suelo bajo sus rodillas se solidificó. Y entonces, se encontró de vuelta en la sala de la casa. Las velas ardían de nuevo en los candelabros. Las paredes crujían con la respiración de la casa. Julián miró su muñeca. El tatuaje seguía ahí. Y en su mente, la voz del espectro resonó una última vez. Ahora eres uno de nosotros. Julián entendió. No importaba cuánto intentara huir. La casa lo había reclamado. Y no lo dejaría ir. Capítulo 4. La llamada de la sombra. Julián se quedó inmóvil, respirando con dificultad. Su piel estaba helada, y el sudor frío le recorría la espalda como un río de hielo. La casa seguía en silencio, pero ya no era el mismo silencio de antes. Ahora tenía peso. Era una presencia densa, una neblina invisible que se cernía sobre él, atrapándolo. El tatuaje en su muñeca seguía ardiendo. No era un simple dolor físico, era una quemadura que palpitaba con cada latido de su corazón. Se levantó lentamente. Sus piernas temblaban, pero logró mantenerse en pie. Miró a su alrededor con desesperación, buscando algo, cualquier cosa que le indicara qué hacer. Pero la casa no le ofrecía respuestas. Solo sombras. Fue entonces cuando lo sintió. Un frío diferente, una corriente helada que se deslizó sobre su nuca, como si un aliento invisible se filtrara en su piel. Se giró bruscamente. No había nadie. Pero la sensación seguía ahí. Un escalofrío lo recorrió entero, como un presagio oscuro. Y entonces, la voz. No fue un susurro esta vez. Fue un llamado. Vino de dentro de él, desde el fondo de su mente, como un eco ancestral que siempre había estado allí, esperando. Ven. Era una orden. Era una invitación. Julián sintió su cuerpo tensarse. No quería moverse, no quería obedecer. Pero sus pies comenzaron a caminar por sí solos. 1, 2, 3 pasos. Se adentró en el pasillo sin darse cuenta. Sus manos temblaban. No controlaba sus movimientos, pero tampoco podía resistirse. Era como si la casa misma lo guiara,
como si su alma estuviera atada a una fuerza que no podía ver. El pasillo era más largo de lo que recordaba. Las paredes parecían estirarse, torciéndose en ángulos imposibles. La luz de las velas parpadeaba con un ritmo irregular, como si la llama respondiera a su miedo. Y entonces, la puerta. Era una puerta vieja, de madera ennegrecida, con marcas profundas en la superficie. No recordaba haberla visto antes. No pertenecía a la casa. O quizás sí, y simplemente no la había notado hasta ahora. Su mano se elevó. No quería tocarla. No quería abrirla. Pero sus dedos se posaron sobre la madera, sintiendo la rugosidad, el frío que emanaba de ella. El tatuaje en su muñeca brilló con un dolor punzante. La puerta se abrió sola. El sonido de las bisagras retumbó en la oscuridad, como un lamento. Del otro lado, la negrura más absoluta. Un vacío sin forma, sin tiempo. Julián sintió su aliento volverse denso, como si el aire mismo se resistiera a entrar en sus pulmones. La voz volvió a resonar en su cabeza. «Has venido». La oscuridad se movió. No era simplemente un cuarto sin luz. Era algo vivo. Algo que respiraba, que esperaba. Y entonces, una mano surgió de la nada. No era una mano humana. Era pálida, alargada, con dedos huesudos que se estiraban hacia él. Julián intentó gritar, pero su voz murió en su garganta. El brazo salió más, emergiendo de la sombra como una serpiente que se desliza fuera de su guarida. Y lo tocó. El frío fue insoportable. Sintió su alma fragmentarse. Cayó de rodillas. Y la oscuridad lo envolvió. Capítulo 5. El umbral de lo imposible. Julián sintió que caía. No era una caída normal, sino una lenta inmersión en un abismo sin fin. La oscuridad lo rodeaba, densa y pesada, como si estuviera atrapado en una marea de sombra líquida. Su cuerpo temblaba, pero no por el frío. Temblaba porque algo dentro de él sabía que ya no estaba en el mundo que conocía. Intentó respirar, pero el aire era denso, cargado de un olor antiguo, a humedad y ceniza. Sus oídos zumbaban con un sonido extraño, algo que no era exactamente un murmullo ni un eco, sino una vibración profunda que parecía provenir de dentro de sus huesos. De repente, la negrura empezó a disiparse. No por luz, sino porque sus ojos comenzaron a acostumbrarse a ella. Poco a poco, distinguió formas. No paredes ni techos, sino contornos inciertos, figuras que parecían flotar en la penumbra. Algunas se movían con lentitud, como sombras vivas que lo observaban desde un lugar más allá de su comprensión. Intentó moverse, pero sus músculos estaban agarrotados. Entonces, sintió algo más. Algo que no era suyo. Dentro de su mente, una presencia. No era la voz que había escuchado antes. Era algo más vasto, más antiguo. Una conciencia que lo exploraba, que palpaba su mente con dedos invisibles, buscando, escarbando. Y de pronto, las imágenes irrumpieron en su cabeza. Vio un bosque ennegrecido, árboles torcidos como cadáveres petrificados. Vio una casa vieja, su tejado roto, sus ventanas como cuencas vacías de un cráneo sin vida. Vio el rostro de un hombre, con ojos profundos y brillantes, cuya boca se movía en un grito sin sonido. Y luego, se vio a sí mismo. Pero no era él. Era una versión de sí mismo que se movía como un títere, con la mirada perdida y la piel marchita, arrastrando los pies en un sendero que no tenía final. Julián sintió un vértigo insoportable. Su mente luchó contra la imagen, contra la sensación de ser un extraño en su propio cuerpo. Y entonces, algo lo empujó hacia adelante. La oscuridad se quebró, y él sintió que su pie tocaba suelo firme. Había cruzado un umbral. Estaba en un lugar distinto. Un espacio que no obedecía las leyes del mundo que conocía. Frente a él, la silueta de una figura alta emergió de las sombras. No tenía rostro, pero sus ojos brillaban con una intensidad espectral. Julián sintió que la realidad misma se desmoronaba a su alrededor. Y la voz habló de nuevo, pero esta vez, no era una invitación. Era un mandato. Recuerda quién eres. La sombra avanzó. Y todo lo demás se desvaneció. Capítulo 6. El pacto de las sombras. Julián no recordaba haber cerrado los ojos, pero cuando los abrió, el mundo ya no era el mismo.
A su alrededor, la oscuridad se había disipado lo suficiente como para revelar un paisaje imposible. Un vasto salón de piedra negra, con muros que parecían respirar. Las paredes estaban cubiertas de símbolos tallados, antiguas inscripciones que ardían con un fulgor débil, como si cada letra ocultara una voluntad propia. El aire era pesado, cargado de un aroma extraño, mezcla de ceniza y algo más profundo, algo que le recordaba la tierra húmeda tras la tormenta. Frente a él, la silueta que había emergido de las sombras permanecía inmóvil. Sus ojos, dos resplandores blanquecinos, lo atravesaban como dagas. No tenía rostro, y sin embargo, Julián sentía su mirada ardiendo dentro de su cráneo. No podía moverse. No podía respirar. Pero entonces, la figura alzó una mano. Sus dedos eran largos, afilados como garras, y con un simple gesto, liberó a Julián de la fuerza invisible que lo sujetaba. «Has cruzado el umbral», dijo la voz, que no provenía de la silueta, sino de todas partes. «Ahora debes decidir». Julián sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Decidir qué? Su voz salió apenas como un susurro. Las llamas de los símbolos se avivaron. Algo se movió en las sombras, formas que no eran humanas, pero que parecían observar la escena con una expectación silenciosa. «Tu lugar», respondió la voz. «Has sido llamado. No por azar. No por error. Hay algo dentro de ti que nos pertenece». Julián sintió un golpe en el pecho. Era la misma sensación que lo había acompañado desde que el tatuaje apareció en su muñeca. Instintivamente, bajó la mirada. El símbolo estaba cambiando. La tinta negra parecía fundirse, tomando nuevas formas, expandiéndose con lentitud como venas vivas bajo su piel. «No», susurró, tratando de frotarlo, de borrarlo, pero el ardor se intensificó. La figura dio un paso adelante. «Lo sientes, ¿verdad? La herencia. El lazo que nunca fue roto». Julián negó con la cabeza. Su mente se rebelaba contra lo que estaba escuchando. «No sé de qué hablas». «Mientes», susurró la voz, y un eco retumbó en las paredes. Las sombras en los muros se agitaron. Algo despertó en la penumbra. «Cada noche, has sentido el llamado», continuó la voz. «Cada sueño, cada susurro en la oscuridad, te ha traído hasta aquí. No eres un extraño. Eres uno de nosotros». Julián sintió náuseas. Su corazón latía con fuerza, y la realidad a su alrededor parecía doblarse, como si estuviera atrapado en un sueño del que no podía despertar. «No. Yo no soy parte de esto». La figura inclinó la cabeza. «Puedes rechazarlo. Puedes huir. Pero el lazo permanecerá. La sombra dentro de ti nunca dormirá». Julián apretó los puños. Todo su ser le gritaba que corriera, que escapara de ese lugar, pero una parte de él sabía que no había regreso. Algo en su interior estaba cambiando. «¿Qué quieres de mí?», preguntó finalmente. Las llamas de los símbolos se intensificaron, y la figura extendió su brazo. «Solo lo que es nuestro». Julián sintió un tirón en su pecho. Un frío antiguo, un susurro en su mente. Y entonces, entendió. Su vida nunca había sido suya. Había nacido con un pacto. Uno que jamás había elegido. Uno que ahora venía a cobrarse su deuda. Capítulo 7. La deuda de los caídos. Julián sintió que su cuerpo se tornaba ligero, como si su esencia estuviera siendo separada de la carne. La silueta frente a él permanecía inmóvil, pero su presencia lo envolvía como un abismo insondable. No había huida posible. La verdad, fría e irrefutable, se desplegaba ante él como un pergamino maldito. La deuda había sido sellada mucho antes de que él llegara a este mundo. Su sangre pertenecía a las sombras. El tatuaje en su muñeca ardió de nuevo, expandiéndose con líneas que se retorcían y multiplicaban sobre su piel. Intentó arrancárselo, arañándose con desesperación, pero la tinta no era tinta. Era parte de él, un símbolo impreso en su propia existencia. «No temas», susurró la voz, más cerca esta vez, como si le hablara directamente al oído. «La resistencia es inútil». Julián cerró los ojos con fuerza. En su mente, los recuerdos se arremolinaban. Imágenes borrosas de su infancia, noches de insomnio en las que un susurro lo llamaba desde la penumbra. El espejo de su habitación reflejando cosas que no estaban ahí.
Sombras alargadas que desaparecían cuando encendía la luz. Siempre había estado ahí. Siempre lo habían vigilado. Respiró hondo, intentando aferrarse a lo poco que le quedaba de sí mismo. ¿Qué quieres de mí? Su voz tembló, pero logró sostener la pregunta. La silueta inclinó la cabeza con un gesto casi humano. Tu voluntad. Julián sintió un escalofrío. No, no voy a entregarme. Las llamas de los símbolos parpadearon, como si el propio lugar reaccionara a su desafío. Un murmullo surgió de las sombras, una multitud de voces que hablaban en un idioma antiguo, incomprensible, pero cargado de significado. La silueta alzó una mano y el mundo cambió de nuevo. Las paredes del salón se deshicieron en un torbellino oscuro. Todo a su alrededor se deformó, y en un abrir y cerrar de ojos, Julián ya no estaba allí. Ahora se encontraba en una llanura gris y árida, bajo un cielo sin sol. El horizonte se extendía infinito en todas direcciones, salpicado de estructuras en ruinas. Pero lo que realmente heló su sangre fue lo que había a su alrededor. Figuras. Cientos, miles de figuras humanoides, erguidas en el silencio absoluto. Sus rostros estaban vacíos, sus cuerpos envueltos en harapos oscuros. No respiraban, no se movían, pero sus cabezas estaban inclinadas hacia él, como si lo reconocieran. Ellos también lucharon, dijo la voz, resonando en todas partes. Y todos fracasaron. Julián tragó saliva. Dio un paso atrás, pero el suelo pareció sujetarlo, impidiéndole moverse con libertad. No soy como ellos. Eres más de lo que crees. Pero la elección sigue siendo tuya. Julián sintió un impulso primitivo de huir, pero sabía que no tenía a dónde ir. Su destino estaba entrelazado con aquel pacto maldito, con aquellos seres sin nombre. De repente, una de las figuras alzó una mano. Era la primera vez que algo se movía en aquel paisaje. El resto de las sombras imitó el gesto, y un coro de susurros llenó el aire. Julián sintió como el tatuaje en su muñeca ardía aún más fuerte. Las voces hablaban dentro de él. Recuerda. Julián cayó de rodillas. Su mente se abrió como una herida, y los recuerdos que no eran suyos fluyeron en torrentes. Vio un hombre vestido de negro, hace siglos, de pie frente a una tumba abierta. Un pacto sellado con sangre. Vio a un niño recién nacido con el mismo tatuaje que ahora ardía en su piel. Vio generaciones enteras, todas atadas a la misma maldición, todas tratando de escapar, y todas cayendo, una por una. Él era el siguiente. Julián gritó, tratando de aferrarse a algo real, pero la sombra avanzó de nuevo. La deuda debe ser saldada. Y esta vez, no había escapatoria. Capítulo 8. La jaula del destino. El grito de Julián se disipó en el aire denso y sofocante. El eco de su propia voz pareció desvanecerse antes de alcanzar el horizonte sin sol. A su alrededor, las figuras seguían erguidas, inmóviles, con sus rostros vacíos apuntando hacia él. Algo en su interior se quebró. No podía escapar. No podía despertar. La silueta oscura que lo había guiado hasta allí permanecía de pie frente a él, imperturbable, aguardando. ¿Qué esperas de mí? Julián susurró, su voz apenas un hilo tembloroso. ¿Qué comprendas? Respondió la voz. La llanura gris pareció estremecerse. Algo invisible se agitó en el aire, un pulso de energía oscura que recorrió el suelo, haciendo temblar las sombras. Y entonces, sucedió. Las figuras comenzaron a moverse. No fue un movimiento violento ni abrupto. Fue una transición lenta, mecánica, como si sus cuerpos hubieran sido despertados de un letargo eterno. Sus cabezas se alzaron y sus brazos se extendieron en su dirección. Un murmullo creció entre ellos, una sinfonía de voces antiguas que parecían susurrar el mismo nombre. Julián. Su nombre. Sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Aquellas entidades no eran simples espectros. No eran sombras sin alma. Eran él. Cada una de ellas era una versión suya. Dio un paso atrás, y el suelo pareció ceder bajo sus pies. Una sensación de vértigo lo envolvió. Su mente se resistía a aceptar lo que veía, pero la verdad era innegable. En cada rostro vacío podía vislumbrar un reflejo de sí mismo, una fragmentación de su propia existencia atrapada en un ciclo infinito. No eres el primero en estar aquí, dijo la voz, calmada, firme. Y si sigues negándote, no serás el último.
Julián sacudió la cabeza, tratando de ahuyentar el horror que se clavaba en su conciencia. No. Esto no puede ser real. La realidad es una prisión, respondió la voz. Y tú siempre has estado dentro de ella. Las sombras se acercaron más. Julián sintió la presión de su presencia, el peso de una existencia acumulada sobre sus hombros. Su respiración se volvió errática. Tenía que salir de allí. Tenía que escapar. Recurrió a su instinto más primitivo. Corrió. Sus piernas se movieron antes de que su mente pudiera procesarlo. Corrió a ciegas por la llanura infinita, con la certeza de que era inútil, pero sin otra opción. El paisaje a su alrededor no cambió. No importaba cuánto avanzara, el horizonte seguía igual, vacío y perpetuo. Detrás de él, el murmullo de las sombras crecía. No estaban corriendo. No lo necesitaban. Julián lo entendió demasiado tarde. El suelo bajo sus pies desapareció de repente. Cayó. El mundo giró a su alrededor en una espiral caótica. No hubo impacto, no hubo dolor, solo la sensación de ser tragado por la nada. Su cuerpo flotó en un espacio oscuro, sin límites, sin tiempo. Y entonces, escuchó la voz una última vez. No puedes huir de lo que eres. El abismo lo consumió. Y Julián dejó de existir. Capítulo 9. La grieta en la eternidad. No hubo despertar. No hubo luz al final del túnel. Solo vacío. Julián flotaba en la nada, desprovisto de cuerpo, de peso, de tiempo. Era un pensamiento sin dueño, una conciencia atrapada en la inmensidad de un espacio sin forma. La oscuridad lo envolvía por completo, pero no era una simple ausencia de luz, era una presencia viva, algo que lo observaba incluso sin ojos. Y entonces, la nada habló. Eres el último. La voz no tenía tono, ni género, ni eco. No provenía de un punto específico, sino de todas partes a la vez. Era una afirmación absoluta, innegable. Julián intentó responder, pero no tenía boca, ni cuerdas vocales. Su voz interna gritó en el vacío, pero el silencio lo devoró. Eres la grieta. Las palabras no tenían sentido y, sin embargo, Julián sintió que algo dentro de él se estremecía, como si esas frases tocaran una parte de su ser que él mismo desconocía. La oscuridad comenzó a cambiar. A su alrededor, como hilos invisibles que se desenredaban, el espacio empezó a fragmentarse. Fisuras de luz aparecieron en la nada, rasgando la negrura con destellos iridiscentes. Y de las grietas emergieron imágenes. Vio su infancia en destellos fugaces, un niño jugando en un parque, risas que se convertían en murmullos distantes. Su reflejo en el espejo, siempre un poco distorsionado. Su madre cerrando las cortinas cada noche, asegurándose de que nada pudiera entrar. Después, vio algo más. Algo que no recordaba. Un hombre de espaldas, escribiendo en un libro de páginas amarillentas. La escena se aclaró. Estaba en un estudio antiguo, rodeado de estanterías repletas de libros polvorientos. El hombre tenía el cabello canoso y vestía ropas gastadas. Su mano escribía con rapidez febril, como si temiera olvidar lo que debía plasmar. Julián intentó acercarse. Algo dentro de él le decía que ese hombre era la clave. ¿Quién eres?, preguntó, aunque no tenía voz. El hombre se detuvo. Lentamente, giró la cabeza. Julián sintió un frío paralizante cuando vio su rostro. Era el mismo. Un Julián más viejo, con ojos marcados por años de conocimiento prohibido. El anciano sonrió, como si ya hubiera esperado su llegada. Bienvenido, Julián, dijo con un tono casi paternal. Has llegado al final del camino. La realidad tembló. Y entonces, todo se desmoronó. Capítulo 10. El libro de los condenados. Julián cayó. La sensación fue distinta a cualquier otra caída que hubiera experimentado antes. No había suelo ni cielo, solo un descenso infinito a través de sombras líquidas que se arremolinaban a su alrededor. Su cuerpo no era más que una idea flotando en el vacío, atrapado en un abismo sin fin. Pero entonces, el impacto llegó. No fue un golpe violento, sino un despertar brusco. Se encontró de pie en la misma habitación donde había visto al anciano escribiendo. Solo que ahora, él estaba allí, completamente presente, con un cuerpo sólido, con latidos acelerados y un sudor frío recorriendo su espalda. Frente a él,
La figura envejecida de sí mismo lo observaba con ojos serenos. El anciano sostenía una pluma entre los dedos, la tinta aún fresca en el papel amarillento del libro abierto sobre la mesa. Julián tembló. ¿Qué es esto? El viejo sonrió con una melancolía infinita. El final de todas las cosas, susurró. Y el principio de tu condena. Julián sintió que su garganta se cerraba. No entiendo. El anciano inclinó la cabeza, observándolo con curiosidad, como si examinara una pieza de ajedrez en su último movimiento. Luego, extendió una mano hacia el libro. Míralo. Julián se acercó, con las piernas pesadas, con la respiración entrecortada. La tinta en la página parecía moverse, como si estuviera viva, reptando sobre el pergamino con un lenguaje imposible. Lentamente, las palabras tomaron forma ante sus ojos. Era su vida. Cada página contenía los momentos que había vivido, sus pensamientos más íntimos, sus miedos más profundos. Allí estaban sus recuerdos de infancia, sus sueños olvidados, sus errores y culpas. Cada decisión que había tomado estaba escrita con una precisión aterradora. Y entonces, llegó a la última página. Estaba en blanco. El anciano se inclinó hacia él y, con voz pausada, dijo: «Aquí es donde decides». Julián levantó la mirada, sintiendo que algo en su interior se fracturaba. ¿Decidir qué? El viejo le extendió la pluma. Si sigues escribiendo, o si dejas de existir. El silencio que siguió fue abrumador. Julián miró la pluma, luego el libro. Sintió la presión de una eternidad observándolo. Y supo que no había escapatoria. Capítulo 11. La decisión imposible. El silencio se extendió entre ambos como una sombra densa. Julián sostenía la pluma con dedos temblorosos, sintiendo su peso más allá de lo físico. En la hoja en blanco, su destino esperaba, aún sin forma, aún sin condena. El anciano, su otro yo, su futuro imposible, lo observaba con paciencia infinita. No había prisa, no había urgencia, solo la certeza de que el momento llegaría. «¿Qué pasa si escribo?», preguntó Julián, con la voz apenas un murmullo. El anciano apoyó los codos en la mesa y entrelazó los dedos. «Si escribes, continúas. Sigues existiendo, pero a un precio». «¿Qué precio?». El viejo sonrió, pero no fue una sonrisa amable. «Serás el guardián de este libro. El escriba del tiempo. Tomarás mi lugar». Julián sintió un escalofrío recorriéndole la columna. «¿Y si no escribo?». «Entonces, desapareces. No solo mueres, sino que dejas de haber existido. Todo rastro de ti, cada recuerdo, cada huella que hayas dejado en este mundo, se borrará». Julián sintió su respiración volverse errática. Miró el libro, luego al anciano. «¿Cómo llegaste aquí?». El viejo rió, un sonido áspero y quebrado. «De la misma manera en que tú llegaste». Otro Julián, mucho más viejo, me entregó la pluma y me dio la misma elección. Julián tragó saliva. ¿Y él? El anciano desvió la mirada. Desapareció. El peso de la revelación cayó sobre Julián como una losa de mármol. No había salida. No había opción real. Si escribía, se condenaba a una eternidad atrapado en este ciclo infernal. Si no lo hacía, se disolvería en el olvido. El viejo estiró la mano y señaló la hoja en blanco. «Decide, Julián». El joven cerró los ojos. La pluma tembló en su mano. Y entonces, tomó aire y bajó la punta sobre la página. La tinta fluyó. Y el destino se selló. Capítulo 12. La condena de la tinta. El primer trazo fue como un latigazo en la realidad. La tinta negra fluyó de la pluma como si tuviera vida propia, escurriéndose en el papel con un fulgor sombrío. Julián sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. Era como si cada palabra que escribía se hundiera en su piel, marcándolo con una sentencia invisible. El anciano lo observaba en silencio, con la expresión de alguien que ya había visto esa escena muchas veces antes. Julián continuó. No sabía qué escribía. Sus manos se movían solas, como guiadas por un impulso más antiguo que el tiempo. Palabras desconocidas tomaban forma ante sus ojos, oraciones que nunca antes había pensado, historias que no eran suyas pero que, de algún modo, pertenecían a su alma. Las paredes del estudio comenzaron a temblar. Los estantes crujieron, y los libros que los poblaban se abrieron solos,
sus páginas girando con furia, revelando inscripciones que parecían escritas con sangre y ceniza. Julián sintió el vértigo de la eternidad. Las palabras en el libro empezaron a retorcerse, a danzar sobre el papel como sombras vivientes. Los caracteres antiguos se fundieron con los nuevos, entrelazándose en un lenguaje imposible. Y entonces, vio su nombre. No en una página, sino en todas. Julián estaba escrito en cada línea, en cada oración. Su historia se multiplicaba, repitiéndose una y otra vez, con pequeñas variaciones, como si la realidad misma lo estuviera reescribiendo infinitamente. «Bienvenido a tu eternidad», susurró el anciano. Julián intentó detenerse, pero la pluma estaba pegada a su mano, fusionada con su carne. Su muñeca dolía, como si la tinta corriera por sus venas en lugar de sangre. El viejo se levantó y dio un paso atrás. «Ahora lo comprendes, ¿verdad?» Julián lo miró con los ojos desorbitados. «¿Qué me está pasando?» El anciano inclinó la cabeza. «Te estás convirtiendo en el espectro». Las palabras lo golpearon como un puñetazo. El espectro. El guardián de ese libro maldito. La entidad que atraparía a otro Julián en el futuro, perpetuando un ciclo sin fin. El joven gritó, pero su voz fue devorada por la tinta. Y entonces, la habitación se oscureció. Capítulo 13. La prisión de la tinta. Julián sintió como su grito se apagaba en la negrura. Algo se cerró a su alrededor, sofocando su voz, su aliento, su propia existencia. El estudio ya no existía. El suelo, las paredes, el techo, todo se había desvanecido en una neblina espesa de tinta viviente que lo envolvía como un manto oscuro. Quiso moverse, pero su cuerpo era pesado, como si la tinta se hubiera filtrado en sus huesos, llenando cada cavidad con su densidad. Miró sus manos y vio que ya no eran suyas. Estaban pálidas, translúcidas, surcadas de venas negras que latían con el ritmo de algo ajeno. «No», susurró, pero su voz sonaba distante, como si no le perteneciera. La figura del anciano seguía allí, aunque ahora se desdibujaba en la penumbra, como una imagen reflejada en el agua. Su sonrisa era tenue, casi compasiva. «Y ya casi termina». Julián sintió una punzada en su cabeza, un dolor punzante que le atravesó el cráneo como un relámpago. De repente, las voces surgieron. Miles de susurros, ecos de incontables personas, flotaban en el aire como lamentos atrapados. Susurros que se arrastraban por sus oídos, que llenaban su mente con palabras ininteligibles. Gritos ahogados, ruegos desesperados, palabras de locura. Los nombres de aquellos que habían sostenido la pluma antes que él. «No quiero esto», Julián jadeó, intentando resistirse. «No puedes huir». El anciano alzó una mano, y el libro volvió a aparecer frente a Julián, abierto en una página vacía. Pero esta vez, la tinta no se limitaba al papel. Fluía desde el libro como una marea, arrastrándose por el suelo, trepando por sus piernas, subiendo por su torso como lianas oscuras. Intentó retroceder, pero no había a dónde huir. La negrura lo rodeaba por completo, un vacío infinito donde ya no existía arriba ni abajo, donde el tiempo se deslizaba sin rumbo. Y entonces, lo entendió. El libro no solo contenía la historia de su vida. Era la prisión de todas las almas que lo habían escrito antes. Cada palabra grabada en esas páginas era un grito de alguien que había caído en la misma trampa. Cada frase era el eco de una existencia consumida, reducida a tinta, a símbolos grabados en un pergamino maldito. Y él era el siguiente. La tinta le cubrió el pecho, trepando por su cuello, acariciando su mandíbula. Su visión comenzó a oscurecerse. No, intentó luchar, pero su voz ya no tenía fuerza. El anciano lo miró una última vez antes de desaparecer en la sombra, como si su propósito estuviera cumplido. Y Julián sintió cómo se hundía en la página. Su cuerpo se disolvió, deshecho en líneas y trazos, absorbido por la historia sin fin. Sus recuerdos, su voz, su miedo, todo quedó escrito en la hoja, una nueva historia que alguien leería algún día, una historia que atraparía a otro incauto. El libro se cerró con un chasquido. Y el estudio quedó en silencio. Hasta que, en la penumbra, una nueva sombra se levantó del suelo. El nuevo espectro abrió los ojos. Capítulo 14. El renacer de la sombra. Julián despertó en la oscuridad. Al principio, no supo si aún existía. No había suelo bajo sus pies,
ni aire en sus pulmones, ni un cuerpo que pudiera llamar propio. Era solo conciencia, suspendida en un vacío denso y silencioso. Intentó moverse, pero no había músculos que responderán a su voluntad. Intentó respirar, pero no tenía aliento. La tinta lo había consumido. Poco a poco, su percepción comenzó a expandirse. La negrura que lo rodeaba no era simple oscuridad, sino una vasta extensión de palabras flotantes, letras dispersas que danzaban como luciérnagas en la penumbra. Cada una de ellas era un fragmento de historia, un eco de las almas atrapadas antes que él. Y entonces, escuchó las voces. Miles de susurros se deslizaron en su mente, cada uno repitiendo una parte de su propia condena. Voces que murmuraban nombres olvidados, frases inacabadas, ruegos sin respuesta. La tinta se alimentaba de ellos, los mantenía vivos de una manera retorcida, encerrados en la eternidad de sus páginas. Julián quiso gritar, pero su voz era solo otro eco entre los muchos que vagaban allí. Pero no estaba solo. A su alrededor, figuras amorfas emergían de la penumbra. Eran sombras retorcidas, siluetas con formas casi humanas, pero sin rasgos, sin identidad. Eran los antiguos guardianes del libro, aquellos que habían escrito sus últimos trazos y se habían convertido en parte de la tinta. Y él era el más reciente de ellos. «Te has convertido en uno de nosotros», susurró una voz cercana, y de entre las sombras emergió el anciano. Pero ya no era un hombre. Su forma era nebulosa, oscilante, como si la tinta misma lo compusiera. Sus ojos eran dos pozos negros en los que titilaban fragmentos de letras, nombres y palabras que nunca terminaban de formarse. No, la negación de Julián fue apenas un pensamiento en aquel océano de espectros. Todos dijimos lo mismo, respondió la sombra del viejo. Pero la historia no se detiene. El ciclo nunca termina. Julián sintió una fuerza arrastrándolo. Su esencia, su conciencia, se dispersaba entre las letras flotantes, como si él mismo se estuviera deshaciendo en fragmentos de texto. Era una sensación aterradora, como si cada recuerdo de su vida estuviera siendo traducido en palabras y luego despojado de su significado. Intentó resistirse, pero era inútil. Las sombras lo rodeaban. Cada una de ellas había sido un escritor antes que él. Cada una había sostenido la pluma y había sellado su destino con tinta imborrable. Ahora, todos eran parte del libro. Y Julián comenzaba a comprender la magnitud de su condena. Porque el libro no solo los atrapaba. El libro los escribía. Él no estaba vivo ni muerto. No era un espíritu ni un hombre. Era una historia incompleta, un fragmento de texto que flotaba en aquel abismo, esperando su turno para ser leído de nuevo. Y en algún momento, cuando otro incauto tomara la pluma y comenzara a escribir, él estaría allí. En la tinta. En las sombras. Esperando. Y cuando el nuevo escriba terminara su última palabra, cuando sellara su propio destino sin saberlo, Julián volvería a caminar entre los vivos. Pero ya no sería él. Sería el espectro. El guardián de la historia. El siguiente en la interminable sucesión de sombras. Capítulo 15. La eternidad en tinta. Julián dejó de luchar. Se rindió no porque hubiera aceptado su destino, sino porque comprendió que la lucha era inútil. La tinta no era algo de lo que se pudiera escapar. No había salida, no había puertas, no había caminos en aquel abismo de letras flotantes. Lo único que existía era el relato, y él era parte de él. Pero la desesperación dio paso a una sensación más terrible. Comenzó a olvidar. Al principio, fueron detalles pequeños. El color de los ojos de su madre, el sonido de la risa de su hermana cuando eran niños, la textura del papel bajo sus dedos. Pequeñas piezas de su vida se disolvían, como gotas de tinta esparciéndose en el agua. Luego, empezó a olvidar su propio rostro. Trató de recordarlo, de imaginarse a sí mismo frente a un espejo, pero solo veía sombras. Las letras se enroscaban a su alrededor, formando frases inacabadas, párrafos dispersos que le hablaban con su propia voz. Julián se sentó frente al escritorio, sin saber que aquel sería el último día de su vida. El libro estaba allí, esperándolo, llamándolo. Y cuando la tinta tocó su piel, ya no fue suya. Cada palabra que flotaba en el abismo era una parte de su historia, pero ya no sabía si la había vivido o si solo había sido escrita para él. La eternidad en tinta era diferente a cualquier condena imaginable.
No era sufrimiento, no era placer, no era nada. Solo existía la historia, reescribiéndose una y otra vez. Y él era un personaje más en ella. Las otras sombras, los antiguos escribas atrapados, se movían en la penumbra como fantasmas sin memoria. Algunos parecían haber olvidado por completo quiénes habían sido. Vagaban entre los fragmentos de texto, arrastrando los pies en una danza infinita de condenación. Pero había algo peor. A lo lejos, en la negrura, una figura se alzaba sobre todas las demás. No era un escriba, ni un espectro como los otros. Su forma era imponente, sus ojos eran abismos insondables de tinta líquida. Y cuando habló, su voz resonó en la eternidad. La historia no puede detenerse. Julián sintió una fuerza indescriptible arrastrándolo hacia la figura. No tenía control sobre su cuerpo, si es que aún tenía uno, pero la voz dentro de su mente le ordenaba avanzar. «Has escrito. Has sellado tu destino», dijo la entidad. No. Julián intentó resistirse, pero sus pensamientos ya no le pertenecían. Las sombras se inclinaron ante la presencia del ser. Era el guardián de la tinta, el que regía el destino de todos los que habían sido atrapados en la historia. Y Julián ahora era parte de su colección. Las letras comenzaron a arremolinarse a su alrededor, girando como una tormenta furiosa. Voces gritaban desde las páginas, historias entrelazadas en una cacofonía de sufrimiento y desesperación. Y entonces, la pluma apareció frente a él. No la sostenía nadie. Flotaba en el aire, brillando con un resplandor antinatural, lista para escribir. «Toma la pluma», ordenó la entidad. Continúa la historia. Julián entendió. La única manera de liberarse de la tinta era hacer que otro ocupara su lugar. Si escribía un nuevo relato, si trazaba la historia de otro incauto, podría escapar. Podría caminar de nuevo en el mundo de los vivos. Pero para ello, alguien más debía caer en la trampa. Miró la pluma. Temblaba. La tomó entre sus dedos. La tinta fluyó. Y comenzó a escribir. Así termina esta historia, pero muchas más aguardan ser contadas. Si quieres descubrir nuevos relatos y explorar lo desconocido, apoya el canal y sigue cada publicación. Tu apoyo hace posible que sigamos narrando. Nos vemos en la próxima historia.